aquel que no lo conozca... Me iría donde fuera por verte. La próxima vez me voy a Medellín. La próxima vez te vienes, o sea, seguro, seguro. Bueno, para aquel que no conozca a Lino, que seguramente serán pocos, ahora mismo además él está en Dublín en la conferencia, conferencia o como se llame. ¿No llegó? Todavía no, mañana llego. Bueno, pues mañana va a estar en la conferencia de Google, invitado por el propio Google para estar allí con ellos, con lo cual, imaginaros. Para aquel que no conozca a Lino pues ha sido fundador de FunnelPack, es uno de los SEOs pues que yo más admiro porque experimenta y eso no lo encuentras en muchos sitios y además si entras a su blog, ¿perdón? Me cago en los.com. Exacto. Me cago en los.com, exacto. Podéis ver un montón de experimentos que yo creo que es bastante interesante. Yo suelo hacer muchos experimentos y alguna vez hemos hablado de hacer algo en común también de experimentos y hablamos y todo esto y la verdad que seguidlo y entrad al blog si os interesa todo esto porque es una máquina. Hablamos a todos nos preocupa el contenido, ¿verdad? A todos, evidentemente siempre han dicho el contenido es el rey, pero yo no creo que sea el rey, pero bueno, nunca lo he creído. Pero hay un problema con el contenido, es el contenido duplicado, que eso sí que es un problema para las web. Y hoy con Lino vamos a hablar de la necesidad, el por qué tenemos que eliminar el contenido duplicado de una página web. Lino, comparte pantalla, por favor. Estoy compartiendo, lo que no sé es cómo pongo la otra. ¿Así? Ya lo tienes. Perfecto. No sé si se me ha olvidado algo. Canta en un grupo punk, es de Euskadi, etcétera, etcétera. O sea que, nada, con todos vosotros... De momento solo ensayamos. Llevamos 12 años ensayando para mejorar. Ensayamos. Cualquier día debutamos. Vale. Si necesitas un batería, ahí estoy. Nada, Lino Ruñela, muchas gracias. Comentaros, vale. Lino, un segundo, se me ha olvidado comentaros una cosa. Al final de todo el evento, cuando ya esté cerrado y todo, vamos a comentar una cosita muy importante para los asistentes que estáis aquí, de algo muy especial que vamos a organizar para mañana, ¿ok? Con lo cual, quedaros para que os enteréis de lo que vamos a organizar porque yo creo que os va a gustar, ¿vale? Nada, pues todo tuyo, Lino. Muchas gracias. Vale, pues nada, muy buenas. Me llamo Lino Uruñuela, ¿vale? Y... vale. Pensaba que no funcionaba. Y... vale, pues nada, he trabajado ahora estoy en FunnelPack, ¿no? Soy cofundador de FunnelPack. Trabajamos para pocos clientes, pero grandes y potentes, ¿no? Y digamos que nos metemos con ellos pues como si fuéramos parte del propio equipo. Y nada, bueno, soy experto de producto también de Google, ¿no? Digamos, por participación en los foros, por ayudas y demás. Y nada, y este es mi blog, ¿no? Me cago en los.com. Que bueno, hace mucho que no escribo tan habitualmente, pero bueno, de vez en cuando siempre cae algo. Y nada, como veis, me he puesto aquí en honor a la reina, no tenía el de Save the Queen, pero casi, ¿vale? Así que nada, vamos por ello. Vamos a ver, yo me voy a centrar un poco en webs grandes, ¿vale? Entonces, el que no tenga una web grande, como veremos, que no se preocupe por algunas cosas, pero ya veréis como los problemas que estamos intentando resolver aquí se dan en una pila de webs, ¿no? En muchos tipos de sites, sobre todo que son grandes y con, por ejemplo, si son de ventas, un e-commerce que tengan muchísimos productos, ¿no? O si es un periódico o un medio online que tengan muchísimas URLs, ¿vale? Ahí empezamos a encontrarnos unos problemas que si no llegamos a ese nivel no los vemos, ¿vale? No quiere decir que sean más difíciles que otros de un site pequeño, porque hay cosas en los sites pequeños que es mucho más difícil que en los propios sites grandes, ¿no? Entonces, bueno, vamos primero a definir qué es una web grande, ¿vale? Por ejemplo, estas son las estadísticas de rastreo, ¿no? De Google Search Console. Y bueno, pues aquí vemos como tiene unas 19,8 millones de solicitudes, ¿no? En este tiempo. Y bueno, es una web grande, no es de las más grandes, pero podríamos empezar a considerarla una web grande, ¿no? Por ejemplo, esta otra, ya son, en vez de 19 que teníamos en esta, bueno, casi 20, en esta son 67,6 millones de accesos, ¿vale? Que no es lo mismo que URLs. Google puede acceder muchas veces a la misma URL
Y además en estas peticiones, en esta gráfica que vemos aquí de Share Console, realmente están incluyendo peticiones a ficheros CSS, a ficheros JavaScript, aparte de la propia URL del contenido, ¿vale? Entonces, bueno, pueden ser muchos, pueden ser poco, ¿no? Puede ser grande la web, ya digo, esta es una web grande y, bueno, pues en torno a cuando tenemos millones de URLs, podemos empezar a pensar que tenemos un site grande y a preocuparnos por determinadas cosas. Esto, ¿vale? Es los logs del servidor, ¿vale? Esto yo siempre estoy analizando los logs porque digamos que es la única y la mejor manera de saber qué está haciendo Google en tu sitio, ¿vale? Cada vez que entra a Google, sea Google, ya sea el vecino, ya sea cualquier persona que entre en tu servidor, en tu página web, se anota como un registro de texto, ¿vale? Que dice pues la IP de dónde viene, la URL desde donde ha accedido, a qué URL ha accedido, qué código de estado ha dado, cuánto ha tardado, a qué hora, ¿vale? Bastante información. Y digamos que analizando todos esos registros, porque quedan grabados en todos los ordenadores, no solo en las webs, sino en todos los ordenadores, en el móvil, en todos lados, ¿no? Analizando esos registros podemos determinar, pues, qué tipo de acceso ha sido, ¿no? Pues, por ejemplo, los de Google llevan identificado porque llevan en uno de los campos, pone Google Bot, ¿no? Entonces ya sabes que este es el robot de Google. Y lo que hacemos es, vale, pues cojo todos los logs, ¿no? De todas estas anotaciones y me quedo solo con las que pone Googlebot. Y de aquí, bueno, pues luego lo conteo, ¿no? Hago bastantes cosas que no da la charla para esto, ¿no? Técnicas, pero lo que vemos aquí son número de URL, o sea, número de accesos, ¿vale? A URLs por parte de Googlebot. Y, por ejemplo, el amarillo es que han dado un código de estado correcto, ¿no? Han devuelto correctamente el contenido. El 301, ¿vale? Pues son las redirecciones, 302, 304, ¿no? Digamos que así puedo ver de un vistazo, oye, si hay un pico alto en algo fuera de lo común, pues para verlo, ¿no? Los amarillos, estos picos amarillos son de solicitudes que han dado un acceso correcto por parte de Google, con lo cual no me preocupo, ¿vale? Lo que llama mucho la atención, que nunca lo había visto tan clavado, es que si superpongo la gráfica que teníamos en Share Console con la gráfica de los logs, es que se clava, ¿vale? O sea, es que es idéntica. Esto hasta hace tiempo, o sea, hasta hace poco no lo había visto. O sea, el que podía dibujarse la forma parecida, ¿no? Parecida a una gráfica con la otra, ¿vale? Porque esta es la de, digamos, la de los logs junto con la de Share Console, ¿vale? Es que tan exacta como se ve aquí, no lo había visto nunca. Y solo puedo agradecérselo a Gary, ¿vale? Un trabajador de Google que en alguna vez me ha escuchado en alguna petición que le he hecho. Digo, oye, que los logs no cuadran, ¿no? Con los accesos que tenemos en Share Console. Y bueno, te lo intentan explicar, digamos, de una manera más sencilla, porque nada es fácil en Google, nada es fácil de lo que hacen. Alejaros de todo aquello que os vaya con la cantinela de que algo es muy sencillo, o sea, de los procesos que hace Google, quiero decir, ¿vale? Cuando determina si el contenido es duplicado o no es duplicado, si es de buena calidad o no es de buena calidad, es mucho más complejo de lo que pensamos. Igual algunos no, igual ya saben, algunos hay expertos aquí, ¿no? De Data Science, pero Data Science de verdad, ¿no? Matemáticos, que hayan tenido 4 horas, o sea, 4 años de licenciatura y demás, porque ya veremos cómo esto no es tan fácil. Vale, esta es otra web, veis que vamos creciendo, ¿vale? Esta web ya tiene 150 millones, ¿vale? De accesos, vemos que hay un pico al final, pero bueno, esto ya son grandes sites, ¿vale? Y este ya, pues ni te digo, 423 millones, ¿no? De accesos. Aquí estamos ya hablando de grandes cifras y aquí hay que tener en cuenta algunas cosas que en sites más pequeños no hay que tener en cuenta. Vale, ¿qué pasa cuando tenemos un site tan grande, ¿no? Tu sitio no es el problema, tu página web no es el problema, ¿vale? El problema es Internet, ¿vale? ¿Por qué? Porque en Internet tenemos, bueno, esto realmente lo he cogido esta tarde, ¿vale? Para ponerlo aquí en la presentación, no he verificado que los datos sean correctos, pero bueno, se movían y demás y digo, genial, ¿no? Pero bueno, podemos ver que seguramente nos podemos hacer a la idea, nos da igual la cifra que nos ponga aquí, pero nos podemos hacer a la idea que el número de páginas web, ¿no? De dominios que había hace 20 años es mucho mayor ahora que hace 20 años, ¿no? Y imaginaros el número de URLs, ya no solo de nombres de dominio, ¿no? Sino cada URL que hay en los dominios. O sea, esto es
inabarcable cada vez más del doble cada año, seguro, ¿no? Y digamos que en todo existen ciertos límites, ¿no? Que podemos llegar. Entonces, bueno, intentando acercarme de cuántas URLs tendría Google indexadas o cuántos dominios, porque al principio de la carrera de Google, digamos en los años 2002, 2003, por ahí, presumían, ¿no? De cuántas URLs tenían en su índice, ¿no? Porque era como una competencia, ¿no? Competían entre los buscadores, entre Google, Altavista, Lycos y alguno más, ¿no? En cuál tenía el índice más grande, ¿no? A ver quién la tenía más grande. Pues lo mismo, ¿no? Pero digamos que con el número de dominios. Y bueno, desde hace muchísimo tiempo ya no lo publican y lo único que he conseguido de algún dato es este informe que publicaron el año pasado, creo que era sobre el spam, ¿no? Cómo lo atajan y demás. Y bueno, pues ponía aquí, ¿no? Que cada día descubren, voy a poner en negrita, ¿vale? Casi, 40 millones de páginas, pero no de páginas normales, cada día, de páginas con contenido engañoso, ¿vale? Que será una pequeña parte de todo lo que rastrean. Y todo lo que rastrean será una pequeña parte de todo Internet, ¿no? Y todo Internet accesible será una pequeña parte de todo lo que no hay accesible, ¿no? Que no tiene un enlace. Si no tiene un enlace, tú no llegas ahí, ni tú, ni casi nadie, a no ser que o te lo sepas o tengas mucha suerte, pongas algo en la URL y aciertes, ¿no? Que no creo. Pero digamos que hablamos de números muy, muy, muy altos, ¿no? Y realmente todo tiene un límite, no hay nada infinito, nada de nada, ¿vale? Bueno, igual el universo, están por debatir, pero bueno, a lo que venía, Google no puede guardar e indexar todo, ¿vale? Digamos que Google primero rastrea las URLs, accede a ellas, ve que se puede acceder, extrae el HTML, lo manda, digamos, a uno de sus primeros índices, ¿no? Como a guardarlo ahí para que venga luego llamémosle, el proceso que aporta la calidad, ¿no? Decide qué calidad es, extrae las entidades, ¿no? Para saber de qué habla ese contenido de esa URL, etcétera. Pero digamos que no puede guardar, indexar todo, es imposible, ¿vale? Físicamente no se puede. Entonces lo que hacen, y lo hacen muy bien, es saber determinar qué contenido rastrean, qué contenido indexan, qué contenido muestran en los resultados y qué contenido pues, les es útil en determinados casos, ¿no? Entonces, ¿vale? Google no puede guardar e indexar todo. ¿Cómo hace Google para rastrear los sitios, ¿no? ¿Cómo determina Google cuál es la siguiente URL que debe acceder, que debe rastrear? No es sencillo, ¿vale? No es sencillo, pero tiene unas reglas más o menos fáciles de entender. Podemos decir que Google asigna determinados recursos, ¿no? Recursos quiere decir, pues, máquinas o procesos, ¿no? O horas de procesado del crawler, ¿no? Y digamos que por cada dominio pues le asigna una cantidad de tiempo, de recursos, o como se dice, el crowd budget, ¿no? El presupuesto de rastreo, ¿vale? Entonces, digamos que el presupuesto de rastreo que asigna cada dominio depende de unas cuantas cosas, ¿vale? Una de ellas es la popularidad, o lo que todos conocemos como el PageRank, ¿no? Cuanto una URL, una página sea más enlazada, ¿no? Tenga más enlazada y esos enlaces sean de más autoridad, ¿no? Que también sean enlazados por otros y demás, digamos que cuanto más PageRank tiene, pondera, ¿vale? Si tiene que decidir entre dos, ¿vale? Pues va a coger la que más PageRank tenga, ¿no? Un ejemplo simple. Digamos que entra en la ecuación de a qué URL debe acceder la siguiente para rastrear, ¿no? Google. También tienen muy en cuenta la tasa de frescura. Bueno, eso se lo he llamado yo así, ¿vale? La tasa de frescura realmente es la probabilidad, o sea, cuánto varía el contenido que hay en esa URL. No es lo mismo una portada de un periódico o de un medio de comunicación, ¿vale? Que la portada de un blog o de un artista, ¿no? Que igual no lo cambia en años, ¿no? Lo que es la portada, pero, por ejemplo, en un medio de comunicación está todo el rato, ¿no? Todo el rato cambiando las noticias que hay en las portadas, con lo cual tiene sentido, y es como lo hace, accede con mucha más frecuencia a las URLs que con mucha más frecuencia varían su contenido, ¿vale? Y no vale con que lo varíe un poco, ¿vale? Tiene que ser una cantidad significativa de cambio, ¿no? Que él determine que ha habido realmente un cambio, se ha cambiado un elemento importante, se ha cambiado
una porción de texto que determinamos como importante y como significativa, ¿no? Para lo que es el total del contenido. Y entonces, digamos que entra en juego también lo que es la probabilidad, ¿no? Google empieza a calcular cuál es la probabilidad de que a la URL que accedí hace 2 días haya vuelto a cambiar de contenido cuando siempre que ha accedido las últimas 1000 veces nunca ha cambiado, ¿no? Pues digamos que su probabilidad de cambiar bajaría. Y si tiene alguna por ahí que está dudando de cuál rastreo esta, la otra, pues la que más probabilidad tenga de haber cambiado, ¿no? Junto con, ponderado con el PageRank y con la frescura, llamémoslo así. ¿Vale? Entonces, esto, ¿estoy seguro que es así? Seguro, no, ¿vale? Pero sí que puedo decir que hasta hace 2-3 años lo era. ¿Por qué? Porque esto es documentación. Iba a decir oficial, pero claramente pone ahí un oficial, ¿vale? No es oficial, pero este es el ingeniero que lo publicó, ¿no? O sea, que lo desarrolló. Y pues explica más o menos los problemas que tuvieron. Problemas que no son como los nuestros, ¿eh? Son problemas un poco, ya lo veréis, un poco más matemáticos y bastante más difíciles, ¿no? A ver si me escapan. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo aquí, ¿no? Empieza a mencionar, pues, esto que se estaba comentando antes, ¿no? El freshness o esta frescura del contenido. Vemos también cómo pone, ¿no? Si el contenido contiene cambios significativos, ¿no? Desde que Google lo rastreó la última vez. Y, bueno, el peso del PageRank, ¿no? Que era las variables un poco que tenían en cuenta, ¿no? A la hora de decir qué URL del dominio rastrea la siguiente. ¿Vale? Porque es lo que piensa. Google llega ahí y no dice como nosotros, no, voy al curro, tengo que ir a rastrear esta URL y luego esta otra. No, él llega y dice, a ver qué URL se la dan y va, ¿vale? No lo tiene, digamos, pensado de anterior, ¿no? Es en el momento que lo hace, ejecuta una función que le devuelve eso. Pero esto no, como os digo, no es tan fácil, ¿no? Pero podemos ver que se puede simplificar en unas cuantas cosas para que nos hagamos un poco la idea de qué va. Y luego tiene lo que es las políticas de crawling, ¿no? O de crawleo. Y digamos que por cada host, ¿vale? Como marca ahí, por cada host, digamos que el host es páginas, grupos de páginas que comparten un prefijo común, ¿vale? Como veis, no indica ni que sea el dominio, ni que sea un directorio, ni un subdominio, sino un prefijo, ¿vale? Y tiene sentido porque actúan mucho como patrón, ¿vale? O sea, busca patrones. Entonces, a Google le da un poco igual que tu dominio o seas tu subdominio, sino que lo que busca es este prefijo, ¿no? Este patrón de prefijo que por eso también ha habilitado en Search Console el que podamos añadir propiedades, por ejemplo, de prefijo, ¿no? Que le metes un directorio y funciona también, ¿vale? Y, vale. Y también indican, ¿no? Que hay impuesto implícito o explícito, o sea, queriendo o sin querer, hay un límite en el número de crawls, ¿no? De crawlers que puede realizar Google. Está claro, no puede enviar infinitos, todos a la vez, ¿no? Eso es imposible. Entonces, bueno, hay un límite impuesto implícito. Implícito quiere decir que los recursos en la Tierra, como bien sabemos últimamente, son muy limitados, ¿no? Entonces, realmente se le puede acabar todas las máquinas que tiene y no podría rastrear más rápido, ¿vale? Pero también hay otros límites explícitos que son los que marcan, por ejemplo, el webmaster, el SEO del dominio, ¿no? Cuando tú puedes ponerle que no rastree porque lo bloqueas con un robots.txt o que no rastree porque se lo has indicado desde Search Console, ¿vale? Entonces tenemos los límites que impone el propio límite físico, llamémoslo así, ¿no? Y el límite que pueda poner el propio webmaster en su configuración. Y con esos límites Google juega y empieza a calcular cuál es la siguiente página que debe rastrear. Pero eso no es tan fácil tampoco, pero nos demuestra, o creo yo por lo menos, ¿vale? Que nos está demostrando ya que el crowd value existe. O sea, puede haber un problema de que realmente tu web sea tan grande que no rastree todas las URLs porque no te ha asignado ese presupuesto de rastreo acorde al número de URL que tienes, ¿vale? Y puede ser normal si cada vez que va a tus URLs, que ha entrado en 100 millones de URLs y ninguna de ellas las ve de calidad ni las va a mostrar a los usuarios, pues seguramente el énfasis que tenga, ¿no? Las ganas que tenga de volver a rastrear URL de tu site va disminuyendo, ¿no? Ahí entra un poco la probabilidad
y cómo pues el tener muchísimas URLs de baja calidad también te puede lastrar en tu site indirectamente, ¿vale? Porque no va a llegar a ese contenido nuevo porque está desanimado, llamémoslo así, y se piensa que va a acceder otra vez a una URL nueva y otra vez no va a volver a encontrar nada interesante, ¿vale? Pero bueno, volvemos a decir que no hay nada infinito. Y como tal, ¿vale? Yo voy a dejar aquí 3 reglas muy sencillas que deberíamos cumplir, sobre todo a la hora de crear el site, ¿vale? No cuando está creado, porque cuando está creado ya veremos luego qué problemas da, pero a la hora de crear el site, si pudiera ponerlo a fuego, ¿no? Cortarle la mano al programador que se salte esto, lo haría, ¿no? Porque vamos, regla número 1, no crear URLs que no quieras indexar, ¿vale? Si no quieres indexar determinadas URLs, no las crees. No las crees porque al final, si no, hay posibilidades ya de que acceda a Google, el que sea, el chino que te hackea o como sea, ¿vale? Pero digamos que si no la creas, seguro que no acceden, ¿vale? Pero en el caso de que las tengas que crear, vamos a la regla número 2, ¿vale? Que sería no enlazar a URLs que no quieres indexar, ¿vale? Si has tenido que crearla, pero no la quieres indexar, no la enlaces. Intenta no enlazarla, búscate las vueltas. Si no es necesario, no la enlaces, ¿vale? Intenta no crear esa estructura de esta manera porque no la quieres indexar, ¿no? Y siempre que no queremos indexar una URL, pero la estamos generando, digamos que podrías acceder a ella, y que tiene enlaces, Google va a acceder, a no ser que se lo prohíbas con algún robos, con algún meta etiqueta, ¿no? Como el noindex. Bueno, que si le pones un noindex, accederá. Lo que pasa que no la mostrarán los resultados, ¿no? Realmente el meta noindex lo único que indica es al buscador, a Google y a otros, porque es una directiva, con lo cual es de obligado cumplimiento para los buscadores, si la cumplen sí o sí. El meta noindex lo único que indica Google es no muestres esta URL en tus resultados, ¿vale? Pero accede todo lo que quieras, o sea, eso no lo impide, ¿no? Y ves los logs y ves cómo Google sigue accediendo a URLs que tienen un meta noindex, ¿vale? Porque si recibe enlaces, Google accede del meta noindex y se autoprohíbe, digamos, mostrar esa URL en los resultados. Pero digamos que ha accedido, ha gastado recursos, ha gastado presupuesto de rastreo, ¿vale? Entonces, si hemos tenido que crear una URL porque es necesario para la aplicación, porque es necesario para lo que sea, intentemos no enlazarlas, ¿vale? ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues con la regla número 3, ¿vale? Si tienes que enlazarla porque, por ejemplo, es bueno para el usuario, ofusca los enlaces, ¿vale? Ofusca los enlaces a esas URLs que no quieras indexar. ¿Qué significa ofuscar? Ocúltalos. Ocúltalos de una manera que digamos, que no sean enlaces, ¿vale? Que puedes hacerlo con un evento JavaScript. En mi blog lo explico, si queréis ver cómo se hace, es un par de códigos muy sencillitos, ¿no? Y donde ahí no queda rastro de enlace para digamos, los buscadores, pero que un usuario lo va a ver y va a ejecutarlo como un enlace normal. El usuario ni se va a enterar de que no es un enlace, pero realmente no hay un enlace, ¿vale? No estamos enlazando a esa URL que no queremos indexar. Otra cosa es que las queramos indexar, pero estamos hablando de que tenemos sites muy grandes y hay muchísimas URLs que sabemos que no queremos indexar, como paginación 13.527 de la categoría 21.225, ¿no? O sea, te puedes morir el número de URLs que se pueden generar con unos cuantos filtros y unas cuantas combinaciones, ¿vale? Entonces, digamos que planteemos nuestra arquitectura de la información, pensemos cómo este árbol, ¿no? Se va a expandir y no creemos URLs que no queremos indexar. Vale, entonces ya hemos visto que era una web grande, ¿vale? Y hemos determinado que esto podría ser una web grande, ¿no? Que 420 millones de solicitudes, ¿vale? 20, el tamaño total a descargar, 20, no sé si billion será, claro, ¿vale? Y el tiempo medio de respuesta, pues 384 milisegundos. Pero hemos dicho que esto era una web grande, ¿vale? Con las web grandes, ¿qué pasa también? Yo suelo usar los logs, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como os he dicho antes, es la mejor manera y es la fuente de la verdad, ¿no? Para el SEO, llamémoslo así, de qué hace Google en tu sitio. Y luego ya lo puedes segmentar de mil maneras, ¿no? Aquí lo hemos segmentado por el tipo de código de estado que da, ¿no? Si da una redirección, si da un error, si da un estado correcto. Los logs para sitios grandes son indispensables porque aparte de la gráfica que hemos visto de Search Console, que no puede segmentar nada, ¿vale? Ni siquiera filtrar por URL ni nada, aparte
ver un poco la evolución y alarmarte en ciertos casos, no te da mucho más información, no te da accionables para hacer, ¿no? No puedes hacer nada tampoco con esta info. En cambio, con los logs, digamos, que empiezas ya a jugar y puedes sacarle pues mil historias, ¿no? Puedes ver exactamente las URLs que tiene este parámetro, cuántas veces accede Google a ellas, o las URLs de paginaciones más allá de la 100, cuántas veces accede Google, ¿no? Y igual te das cuenta que está accediendo muchísimo, ¿no? A esas URLs que tienen paginaciones muy largas y que realmente no son el único camino para llegar a aquello que se enlaza en esas paginaciones, ¿no? O sea, que hay otros caminos para llegar al contenido que se llega a través de esa paginación también. Digamos que en muchos casos todas esas paginaciones podrían sobrar, pero ya no solo paginaciones. Pensar en todos los parámetros que en sitios grandes se añaden por filtros, por ordenaciones, por simplemente mal etiquetados en algún código de seguimiento. Bueno, por muchísimas causas empiezan a generar URLs una barbaridad y que muchas son la misma, ¿vale? Pero realmente es importante el poder tener una fuente de la verdad, llamémoslo así, los logs, que son donde realmente vamos a poder ver qué está pasando, ¿no? Porque Search Console te va a dar una pequeña muestra, aunque la gráfica es clavada, no puedes filtrar ni nada, y luego cuando vas a los detalles de otros informes en Search Console, jamás vas a llegar al mismo detalle, ¿vale? Por ejemplo, puedes mezclar lo que son también el tráfico, ¿vale? Esta línea que se ha añadido aquí es el tráfico orgánico y pues puedes intentar correlacionar cuando hay un pico de determinado código de estado, de error, pues me ha bajado el tráfico, ¿no? Eso quiere decir que igual está dando código de error en URLs que tenían tráfico, ¿vale? Este tipo de cruces de datos de dame las URLs que han dado error hoy, ¿vale? En 404, en 410 y que ayer o la semana pasada tenían más de un umbral de tráfico, ¿vale? Estaban por encima de X en tráfico, ¿no? Entonces, este tipo de alertas también te puedes generar para manejar estos sitios grandes, ¿no? Que muchas veces es imposible también verlo todo. Pero bueno, ¿cómo se generan tantísimas URLs? ¿Vale? Uf, y aquí es un mundo. Cada sitio grande tiene su propia historia, ¿vale? Puede ser que simplemente por desconocimiento de SEO y que arrastran sistemas antiguos o lo que sea, se generan URLs con parámetros dinámicas que cuando tienes mucho contenido eso empieza a crecer exponencialmente en el número y es inviable el número de URLs que se generan. Otras pueden ser, como vamos a ver en uno de los casos, porque son o creadas a mano o por búsquedas internas, ¿no? Que hacen los usuarios. Hace mucho tiempo era muy común el que las webs, sobre todo cuanto más importantes eran, más lo hacían, era que cada búsqueda que hacía el usuario dentro de su propio sitio, ¿no? En el buscador de su propio sitio, cada búsqueda que hacía, la metía en el sitemaps o la enlazaba desde algún lado y la indexaba, ¿no? Y digamos que así generaban URLs diferentes que variaban un poco, ¿vale? Y cubrían pues toda la gama de palabras, ¿no? De todas las variaciones. Ahora veremos, ¿vale? También se creaban, ¿no? Pues por decisiones de negocio, decisiones de SEO, ¿no? Pues puedes crear URLs, pero realmente cuando creas 100 millones de URLs, no son creadas a mano, ¿vale? Esto es porque alguna técnica hemos hecho o algún error estamos cometiendo que se están generando de muchísimas errores. A mano jamás vas a crear esas, ¿vale? Pero bueno, ya te digo, a mano puedes meter tendencias históricas que dices, oye, que viene el Black Friday, no, vamos a crear esto, ¿vale? O puedes, por intuición, ahí va, mañana hay partido, la final de no sé qué partido de fútbol, ¿no? Pues realmente igual ahí creas unas cuantas URLs para darle contenido a esa URL, intentar posicionarte, pero eso no genera un pequeño porcentaje de todas estas URLs. Realmente, ¿vale? Las que generan duplicidad, sobre todo, son las búsquedas de usuario. Esto es un ejemplo real, ¿vale? De un site donde estas URLs se generan después de que un usuario, uno no, sino muchos usuarios han buscado cosas, ¿no? En el buscador del propio site y han buscado, pues, cinta espacio correr, cinta espacio corres, cinta espacio cor, cinta espacio de correr, cinta de punto correr, ¿vale? Cinta de corre. Si os dais cuenta, todas son diferentes, ¿vale? Y son reales. O sea, esto en un site grande, este tipo de variaciones está a la orden del día. Es increíble la gente cómo puede
variar de una persona a otra, buscar las cosas. Trabajé con una marca que era Eroski, es un supermercado de aquí, Eroski, ¿no? Que tiene pues cinco letras y yo no sé la cantidad de variaciones de cómo lo escribía la gente. O sea, jamás pensé que podría haber tantas, ¿no? Igual saqué una pila de 70 palabras diferentes, ¿no? Con esas 5 letras. Pues imaginaros ya con frases, ¿no? Pues la gente busca de mil maneras y, por ejemplo, pues aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De cómo realmente buscando lo mismo, porque estaban buscando cinta para correr, ¿no? Para hacer ejercicio, se nos han generado todas estas URLs, ¿no? Porque no se han puesto ninguna política de restricción de generación de URLs, ¿no? Venga, esto estaba a la orden del día antaño y se indexaban todas estas y Google, y funcionaba para Google. Realmente, cada una de ellas tenían diferentes utilezas, ¿no? A la hora de generar los resultados que aparecían en estas URLs, daros cuenta que normalmente esto se usaba en webs de clasificados o verticales. ¿Vale? Donde tienen muchos productos y tú haces una búsqueda de texto y buscas sobre toda la base de datos que tienes millones de productos, ¿no? Siempre hay algo, o sea, siempre hay algo que pone corre o cinta, ¿no? Porque además eran, digamos que coincidencias no extremadamente coincidentes, ¿no? Sino que con que tuviera una de las tres palabras seguramente te mostraba resultados. Y esto generaba, pues imaginaros, todas estas variaciones de URLs con contenido casi igual, pero no igual, porque incluso los sistemas de búsqueda interna del propio site devolvía adrede diferentes resultados para que variaran un poco, ¿no? El contenido de esas URLs. Aparte de este tipo de URLs, ¿no? Que son duplicadas, también tenemos URLs de todo tipo en sites muy grandes, ¿vale? Podemos encontrar, pues eso, categoría barra cadáver. No me digas que estaba buscando ahí nadie, ¿no? Cadáver, no se vendían cadáveres ahí, que yo sepa, ¿vale? Categoría cambio por algo de mi interés, ¿no? Y te quedas preguntando y dices, pero esto se ha pensado que esto es un algoritmo, esto es de Machine Learning, ¿no? Que te responden ahí y te va a mostrar el producto de tu interés sin tener ni idea, ¿no? Es mucho más simple, como vemos, simplemente indexas búsquedas. O categoría ir a mi gimnasio. Y dices, pero si no sé dónde está tu gimnasio, alma de cántaro, ¿sabes? ¿Cómo voy a saberlo? ¿Vale? O cambio mi coche por otro ya, ¿vale? Ya parece que para el usuario era importante. Y bueno, luego tenemos otro tipo de URLs que hacemos todo lo posible por eliminarlas de mil maneras, de mil trucos, pero como nosotros con Google siempre vamos por delante de él, ¿no? Buscamos triquiñuelas y Google las corrige, pues la gente con el spam, con el porno y con estas cosas pasa lo mismo, ¿vale? Tú buscas métodos para evitar que se añaden este tipo de artículos, este tipo de promociones, este tipo de lo que sea, como quieras calificarlo, y realmente es difícil, va por delante nuestro también, ¿no? Porque el ser humano tiene ingenio para lo bueno y para lo malo, ¿vale? Y en este caso, para lo malo. Pero bueno, ¿qué podemos hacer con todas estas URLs? Sobre todo con las duplicadas, ¿no? Y no os he contado, pero bueno, este proyecto venía cayendo y claro, teníamos más de 100 millones de URLs, más de 100 millones, de las cuales solo 7 estaban indexadas y unas poquitas tenían tráfico, ¿no? Entonces realmente es nos sobran el 90%, ¿no? De las URLs. ¿Cómo eliminamos todas estas URLs? ¿Cómo determinamos? No podemos ir una a una. Y si borramos todas, nos quedamos sin tráfico. ¿Vale? Pues, ¿qué podemos hacer? Vale, podríamos dejarlo así, ¿vale? Cosa que no, porque, bueno, se ha funcionado muchos años, pero ya parece que no. Eliminar URLs, ¿no? Venga, cárgatelas, eliminamos y creamos una nueva arquitectura. Pues seguramente haciendo eso, aunque redirijas unas cuantas, si no mapeas todas, realmente vas a perder tráfico y bastante, ¿no? Y lo que puedes hacer es redireccionar URLs una a una, ¿no? Digamos que hay que elegir para cada URL que digas esta no vale o esta es igual que esta otra, debemos redirigirla, ¿no? Una a una o unas cuantas a una, ¿vale? Pero no vale redirigir todas a la home y cosas así porque si no, no va a funcionar, ¿vale? Así que uno de los métodos que uso, ¿vale? Es, ¿vale? Pues voy a coger el tráfico, analizo el tráfico. Es importante ver desde dónde cogemos el tráfico, ¿vale? Porque no nos va a valer cualquier fuente de datos. Analytics tiene sus límites, a no ser que tengas Analytics 360 y aún así tiene sus límites. Search Console, la muestra de datos que da es súper pequeña, sobre todo en sitios tan grandes. Si tu web es pequeñita,
pues igual con los datos de Search Console te puede valer para digamos, tener toda la representación de tu site, ¿no? Pero en este tipo de sites que hemos visto que 100 millones de URLs, Google Search Console no te da 100 millones de URLs que han tenido impresiones, ¿no? En los resultados. Es más, tiene unos límites muy concretos, los explico en mi blog de cómo limita Google, ¿no? Los límites de datos según las dimensiones que pidas en Search Console y demás. Pero bueno, digamos que no es tampoco una fuente confiable, ¿no? Search Console. Entonces, como veremos, hay que tirar de los logs, ¿no? Pero bueno, el procedimiento era analizo el tráfico orgánico, ¿vale? Elimino las URLs que no han tenido tráfico, por ejemplo, en el último año, ¿vale? Y digo, vale, pues si quito todas las URLs que no han tenido tráfico en el último año, no debería perder nada de tráfico, ¿vale? Podrían influir en otras URLs que están teniendo tráfico que la están enlazando, ¿no? Pues digamos que podrían tener efectos colaterales en otras, pero sabemos que seguramente no se note, ¿no? No se aprecie porque ya Google está ignorándolas y catalogándolas todas como igual, ¿vale? Y el tercer punto es mapear redirecciones, que es un poco lo más complicado. Vale, vamos a ir uno a uno. Analizar el tráfico, ¿vale? Tenemos que obtener todas las URLs que contienen tráfico orgánico y las que no, ¿vale? O sea, digamos que lo que nos interesa son todas aquellas URLs que no han tenido tráfico orgánico en el último año, ¿vale? Entonces, tenemos que tener todas las URLs que tenemos en nuestro site, que normalmente es imposible tenerlas porque son sites dinámicos, porque los sistemas no pueden generar tanto sitemap, por ejemplo, ¿no? O un listado tan grande, y digamos que se convierte en un desafío el conseguir todas las URLs, ¿no? Que tienen o que no tienen tráfico orgánico. Porque si si le pedimos al equipo de IT, ¿no? Al equipo de sistemas, y le decimos, oye, darnos todas las URLs que habéis, ¿no? De los que han desarrollado la aplicación, todas las URLs que se generan en el site, ¿no? Esto por experiencia de 20 años me lo sé, ¿no? Y es ningún equipo de este tipo de sites, grandes, es capaz de darte todo el listado de URLs. Y puede ser normal porque simplemente para generar ese listado de 100 millones de URLs tengan que poner un par de servidores más levantados, ¿no? Para que tire y digamos que no influya en lo que es el resto del site. No es tan sencillo, ¿no? Muchas veces. Otra cosa que podemos ver, y como os he dicho antes, que es la Lino, otra fuente de... Sí. Lino, estamos lejos ya de tiempo. Vale. Nos quedamos 3 minutos. Bueno, Un poquito más. Venga, 5. Vale, bueno, 5, ¿vale? 5 minutos. Venga, va. Venga, hecho. Pues nada, tenemos los logs del servidor, ¿no? Que realmente, digamos, que podríamos llamarle como nuestra fuente de la verdad, ¿no? Que es donde están Ahí sí que vamos a poder ver todas las URLs que ha accedido Google, todas las URLs que tienen usuarios y todas las URLs reales, ¿no? Y los crawlers que jamás van a llegar tampoco a rastrear todo, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que determinamos cuáles han tenido el tráfico en los últimos meses, eso nos las quedamos y el resto las podemos eliminar, ¿vale? Eliminamos las URLs y nos quitamos ya una gran parte. Pero, ¿cómo decidimos del resto de URLs que habíamos visto? ¿Cómo decidimos qué URLs dirigen a qué URLs? Podemos hacerlo a mano, cosa inviable. Machine Learning estaría bien, pero bueno, vamos a ver un matching, ¿no? El learning no tiene tanto, aunque seguro que hay gente que diga, Machine Learning, no es learning, ¿vale? Se le viene a la boca a mucha gente, pero esto no, el Machine Learning no es tan sencillo, ¿vale? Y bueno, voy a saltarme un poquito, ¿no? Para ver cómo hicimos eso, ¿vale? Y podría hablar de la tokenización, que realmente es hacer una lista de las palabras, ¿no? Si tú tienes tu URL, pues la separa por palabras, la normalizas, quitas minúsculas, o sea, las pones en minúsculas, quitas acentos, etcétera, normalizas las URLs, ¿vale? Y luego, por cada una de las palabras que no sea una stop words, ¿no? O sea, que realmente tenga un significado, que eso hay listas, ¿no? Para cada idioma, pues lo que hago es extraer el lema de la URL o la raíz, ¿vale? Iba a mostrar aquí, pues, cómo el misma frase, lematizando, queda de una manera y con las raíces, que es de la otra, queda de otra, ¿no? Vemos alquilar piso en San Sebastián. Vemos que el lematizar varía. La primera de lematizar es alquilar piso San Sebastián y la segunda es alquiler, ¿vale? Está variando. Entonces, bueno, un método para agrupar todas estas, lematizar la agrupa, pero me quedarían dos grupos, ¿no? Una de alquilar piso San Sebastián y otra de alquiler. En cambio, con las raíces, que coge la raíz de cada palabra, ¿vale? No solo el significado, sino la raíz, vemos que todas quedan con el mismo texto exactamente. Entonces, ¿qué podemos hacer?
pues podemos, digamos, con el ejemplo que teníamos antes del ejercicio de cintas para correr, tenemos el texto original a la izquierda, tenemos lematizar y tenemos raíces. Hemos dicho que lo mejor era coger las raíces. Pues podemos agrupar todas nuestras URLs por este campo, por el de la raíz, ¿vale? De tal manera que nos quedará una tabla tal que así, ¿no? Con cada una de las URLs y con la raíz. Y ahora deberíamos determinar cada una de las URLs de origen que tenemos en la izquierda del todo, ¿vale? Que están agrupándose porque tienen la misma palabra como raíz, es a qué URL la redirigimos. Podríamos usar la propia raíz, pero queda un poco antihumano, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la mejor manera? Pues de cada URL extraigo el tráfico orgánico que tiene cada una, lo pongo, se lo asigno a cada una y ahora ya sé cuál es la URL de este grupo que más tráfico tiene, ¿no? Y hicimos ejercicio, cinta de correr, ¿vale? Además, muchísimo más que el resto. Y digo, vale, pues determinamos que esa URL es la URL de final, ¿vale? De todo este grupo. Y así podemos redirigir todas estas URLs que hemos agrupado por el campo raíz, las podemos redirigir a la URL que más tráfico tenga. Y de esta manera me voy a saltar cómo implementar esto en Python. Como Python da muchos problemas, llego a SQL, también me lo voy a saltar, ¿vale? Esto lo explico en el blog un poco, o sea que si queréis lo podéis ver, ¿vale? Esto es un poco más técnico, pero llegamos a la tabla final, que es, digamos, que tenemos la URL de origen, cuántas visitas tiene la URL que se va a redirigir, cuánta representa en el porcentaje de este clúster, cuánto representa el tráfico de cada URL, la URL final, qué tráfico tiene la URL final, cuánto representa dentro del clúster el tráfico de la URL final, cuántos URLs vamos a redirigir y el tráfico total del clúster. Y digamos que así minimizamos el riesgo de las redirecciones y hacemos de una manera muy eficiente todo este proceso de duplicación de URLs de contenido que tenemos muchísimo a escala. Y bueno, si queréis agrupaciones de keywords y cosas así, entrar en mydomain.dev, que es completamente gratis, todo lo que hay ahí, ¿vale? Que podéis desde exportaros todo Search Console, tardará un rato, pero os exportará todo Search Console, totalmente gratis todo. Podéis ver el estado de la indexación en modo lote y podéis agrupar keywords para que juguéis un poco con ello. Os recomiendo que accedáis y probéis y juguéis y veáis Search Console de otra manera, ¿vale? Si es mi intención es que ver los datos de Search Console, pero de manera diferente. Así que si os ocurre alguna, ya sabéis, me la podéis decir. Y bueno, pues poco más, ¿vale? Así que, bueno. Un aplauso muy fuerte para Lino. Muchísimas gracias. Yo, además, esta mañana en una charla presencial mía hablaba de clustering, de cómo clusterizar, proceso de clusterización, y acordaros que hablaba de alguna gente que utiliza Python y que es difícil, ¿no? Esto de automatización de clustering. Y veis una persona que cómo lo hace, ¿no? No todo el mundo... Python, con Python no terminaba. Python en este caso no llegaba bien, ¿vale? No es lo mejor. Muchas veces Python queda muy bien y tal, pero lo vas a llevar a producción en grandes sites y la cosa es más complicada. Al final pues, lo hice con SQL. Ah, perfecto. Pues mira, cuando eres programador y manejas y todo esto, bueno, hay una cosa que yo quiero decir que... Lino tiene una herramienta que es bastante interesante. Creo que ha puesto algún dashboard también de esa herramienta, alguna captura de pantalla de esa herramienta. Si quieres, la puedes compartir con nosotros. ¿Cuál es la herramienta, Lino? Lo dices, que cualquiera puede pedir una... ¿Perdón? mydomain.dev. mydomain.com, entrad para que se... .dev, exacto. Eso es. O midominio.dev. Exacto, es una herramienta bastante interesante, yo la he probado, funciona bastante bien y creo que es una forma de organizar todos los datos que obtenemos de Search Console. Creo que podemos obtener muchos datos para tomar decisiones, porque esto se trata, como dice Lino también, de tomar decisiones. Lino, muchísimas gracias. Vale, nada, vosotros y darme feedback si lo usáis. Darme feedback. Nada, seguro. Gracias, Lino. Seguro. Aplauso para Lino.